Hola City Friends y bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete, es gratis y fácil y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. En el vídeo de hoy te voy a decir qué es la goma Santana, la pregunta, yo creo que es una de las preguntas más hechas en el canal, y cómo se utiliza la goma Santana en las masas sin gluten, en la cocina sin gluten. Aclaremos el asunto ahora mismo. La goma Santana es un polisacárido producido por una bacteria que podrás ver mucho en muchos alimentos del supermercado en la lista de ingredientes como el aditivo natural Eco 315. La industria de la alimentación la utiliza mucho como espesante, estabilizante y emulsionante. Esa es su labor. Y lo podremos ver, por ejemplo, en sal. ¿Para qué utilizamos la goma Santana en el mundo sin gluten? Pues la goma Santana lo que hace es, nos sirve de pegamento. Sustituye al gluten en nuestras masas sin gluten. Lo que hace es, la goma Santana es como un poco la labor del gluten, de estabilizar, de pegar, de darle cohesión, elasticidad a nuestras masas y así ayudarnos a que antes de cocinar, por ejemplo el pan, sea más manejable. Y después de cocinado, la miga y el pan queden más blando y lo más parecido posible a un pan con gluten. Más blando, con más elasticidad, el pan se desarma menos, se desmiga menos. ¿Y qué pasa si no le echamos goma Santana? Pues que queda duro como una piedra y se desmiga un montón. Se reseca porque la goma Santana es buena en mantener la hidratación de nuestras masas. Ahora, basta la teoría. Pasemos a la práctica. Yo soy una persona de la que se le queda mejor grabada las cosas cuando ve en la práctica cómo se hacen. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. No solamente les voy a explicar qué es en teoría la goma Santana, sino que les voy a mostrar cómo funciona la goma Santana en una receta. Vamos a hacer una receta de pan súper rápida. Va a tener los mismos ingredientes. La única diferencia es que a uno le voy a echar goma Santana y al otro no. Y vamos a ver cuál será el resultado. También te voy a mostrar cómo se ve la goma Santana cuando al polvito blanco fino que han visto que le he agregado en casi todas las recetas, le agrego un poco de agua. ¿Cómo se ve la goma Santana? ¿Comenzamos? Lo primero que voy a hacer es mostrarte qué le pasa a la goma Santana cuando le echamos un poco de agua. Vas a ver aquí cómo va a absorber todo el agua, mira, así. Y mira cómo se convierte como en una pega. Esto pasa cuando hacemos nuestras elaboraciones. Ahora vamos a por la receta. Ahora la receta. En el recipiente transparente prepararemos la que lleva goma Santana y en el azul la que no lleva. Necesitamos 100 gramos de maicena o almidón de maíz, 37 gramos de harina de arroz, y 25 gramos de almidón de yuca o tapioca, media cucharadita de azúcar y sal al gusto, y una cucharadita y media de levadura, media cucharadita de goma Santana para el de goma Santana, y agua hasta lograr la consistencia maleable de un pan, que se pueda manejar la masa. Agregamos una cucharada de aceite y amasamos. Como podemos ver, parece que la sin goma Santana es un poco más líquida y la con goma mantiene un poco más la forma, la masa. Veámosla en el mesón. Sí, la con goma Santana mantiene su estructura y la sin goma Santana parece líquida, pero al mismo tiempo está reseca. Le damos una forma redondeada. Tratamos de hacer lo mismo con la sin goma Santana, pero no funciona. Sigue líquida, reseca. Le agrego un poco más de harina de arroz a la sin goma Santana y parece que ahora sí tiene un poco más de estructura. Voy a hacer lo mismo, amaso y cierro en forma de saquito cada una. Como vemos, la sin goma Santana está un poco más dura, pero al final mantiene la forma. Dejo reposar una hora aproximada, 1 a 2 horas. Y así se ven las dos. Parece, en teoría, que bastante igualadas. Le pongo por arriba un poco de aceite y con un cuchillo le hago 2 cortes. La llevo a hornear. Una vez horneados los panes,
a simple vista podemos ver que el que lleva goma Santana es un poco más alto que el otro. Pero voy a esperar al día siguiente cuando estén bastante fríos y se asiente la miga para ver qué tal la miga. Cortamos el que lleva goma Santana. Miren, la miga muy bien, muy bonita y es bastante elástico y esponjoso. Ahora vamos a hacer lo mismo con el que no lleva goma Santana. Trato de cortarlo, pero está muy duro, así que voy a arrancar el pedazo. A simple vista podemos ver que la miga está apelmazada toda. Está muy duro. Si comparamos los pedazos vemos que uno está esponjoso, el de goma Santana, y el otro está bastante duro y apelmazado. Y así ha quedado este experimento. Esto es lo que hace la goma Santana en nuestras masas sin gluten. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado esta pequeña explicación y el experimento de qué es la goma Santana, cómo funciona en la cocina sin gluten. Espero que les haya quedado un poquito más claro porque lo utilizo tanto en las recetas. Si es así, dame un me gusta, comparte. Hay alguna persona que necesite esta información y no sabe que estamos aquí y que tiene toda esta información y recetas a disposición. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.